amazónicos, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Me da mucho gusto en saludar a mis amables oyentes. Muy buenos días con todos. Me presento ya con la señal informativa de opinión desde la ciudad de Guayaquil con el doctor Carlos Solórzano Constantine, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Buenos días, doctor Solórzano. Muy buenos días, doctor Salim Saidán, que también es un invitado de lujo para esta audición. El jueves Correa amplía versión en el caso Balda, indica un titular interior, pero significativo en tamaño, del diario Expreso de la ciudad de Guayaquil. El jueves Correa amplía versión en el caso Balda. Entendemos que el expresidente es uno de 6 procesados por el plagio del activista, no es que entendemos, así señalan las pistas e informaciones localizadas hasta este mismo instante. El mismo día fue citado, dice la información a manera de titular principal. En este mismo día ha sido convocado o invitado el exministro José Serrano. Entonces habría, leyendo estos titulares y el intertítulo para pasar al contenido, vaya esa graficación. Quiere decir que como que se van a encontrar, doctor Saidán, y esto puede ser factible. Leamos el ID. El ID de Marieta Campaña ha sido estructurado de la siguiente manera, doctor Saidán y doctor Solórzano. Un placer, doctor, saludarle. La Fiscalía alista las últimas diligencias en la instrucción fiscal por asociación ilícita y plagio en el caso del activista político Fernando Balda. El caso va a cerrarse el próximo 18 de julio. 6 personas son procesadas por el secuestro del activista ocurrido en Bogotá el 13 de agosto del año 2012. El último vinculado fue el expresidente Correa, quien ha negado cualquier responsabilidad y atribuido el hecho a un exceso policial, entre comillas, ¿no? Porque son palabras textuales del exmandatario. Pero el señor Balda no lo cree así. Según este exasambleísta, el expresidente es el autor intelectual de su plagio en Colombia, país en el que se refugió en el 2010 tras recibir orden de prisión en un juicio seguido en su contra. También son investigados en este caso el exsecretario de la CNAIM, Pablo Romero, quien está prófugo, como todos conocemos, y con pedido de asilo en España. Entiendo que concedido el asilo en España. El exdirector de inteligencia de la policía, Fausto Tamayo, preso por la supuesta venta de pases policiales, y también 3 agentes de inteligencia que se suman a estos principales indiciados y que serán investigados en los próximos días con el carácter prioritario. En estos testimonios anticipados, 2 de ellos afirmaron que el expresidente conocía de las acciones que se cumplían para localizar a Balda en Colombia
y traerlo de regreso a nuestro país. Sus declaraciones se dieron ante la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, y se incorporaron al expediente fiscal. Tal como digo, el viernes el fiscal Paul Pérez Reina dispuso versiones, ampliaciones de testimonios, peritajes y pedidos de información. Entre ellos, fijó para este jueves, y en esto se sustenta el titular que leía hace un instante, de que el jueves a las 12 del meridiano, la ampliación de la versión del expresidente Correa mediante videoconferencia desde Bélgica, país en el que reside. O sea, doctor, con su venia, doctor Saidán, doctor Solórzano en la ciudad de Guayaquil, quiere decir que se predispone, más que todo el juez o la jueza en este caso, admite y acepta las disposiciones y las comparecencias que los interesados entre el uno y el otro han definido como sedes de esclarecimientos y ampliación de testimonios, no precisamente a la ciudad de Guayaquil o a la ciudad de Quito. La una sí, la otra no. Videoconferencia, dice, esta obediencia a la juez puede ser impugnada seguramente. ¿Qué opinión tiene usted, doctor Carlos Solórzano? Muy buenos días también, doctor Saidán. Y acaba de llegar, le saludamos muy cariñosamente al doctor Ramiro García. Doctor García, bienvenido. Somos muy afectuosos con usted, muy cariñosamente le digo. He sido muy bien recibido aquí. Gracias. Gracias. Adelante, doctor Carlos Solórzano. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad que usted me presenta. Indudablemente que las cuestiones y los testimonios y las pruebas que se están evidenciando cada vez constituyen mayor fuerza en la sindicación posterior, o no sé si todavía está sindicado de manera directa, me parece que sí, el expresidente Correa. Porque hay cuestiones que tienen que ver y que se deducen con facilidad. Primero, ¿a quién beneficiaba el delito de secuestro de balda? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo puede ser posible que subalternos, como quiere argumentar Correa, fueron los que por mutuo propio realizaron el secuestro de balda sin que él lo supiera, cuando hay evidencias de que él tuvo algún tipo de conversación con uno de los sindicados? Más todavía, para Colombia el delito fue consumado, no quedó en mera presunción o en mera tentativa o delito frustrado o frustración provocada, tanto más que existe sentencia en Colombia sobre los secuestradores de balda porque el secuestro se realizó. Ahora, si eso ha emergido a través de una orden del más alto poder de la República, es decir, del presidente de la República, si se comprueba completamente esa cadena de circunstancias, constituiría un delito de Estado que no tiene prescripción, ni tiene asilo político, ni tiene ningún tipo de garantías que tienen cualquier otra clase de delito. Para mi concepto, el secuestro pudo haber sido un delito medio, no un delito fin. Consecuentemente, las circunstancias por las que está atravesando el expresidente Correa son realmente calamitosas, las considero graves,
Y todas estas pruebas conducen a ese fin. Ahora, ¿por qué se le da tanto privilegio a Correa de hacer su ampliación de declaraciones mediante videoconferencia? ¿Por qué no se le obliga, como debería ser como cualquier otro ciudadano de la República, a que venga a rendir su declaración en el sitio a donde se está llevando el proceso? En los argumentos de que vive en Bélgica no lo eximen del compromiso jurídico y moral que tiene con el país de presentarse si es que él considera que no tiene nada que ver con el delito que se pesquisa. Es decir, no temer a la ejecución de la justicia, porque él sostiene ahora que la justicia está manipulada y que es una persecución política, cuando yo no veo ningún lazo de asuntos políticos ni de persecución política. Él sí, cuando ejerció la primera magistratura, fue un perseguidor político, no solamente de los políticos que se oponían a sus criterios, a sus designios, sino también perseguidor de la prensa libre para acallar cualquier sitio de protesta o de pensamiento diferente al de él. No olvidemos. Y perdone, doctor, ¿eso Sí. perjudica a la imagen procesal, cómo llamarlo, de el acusado, en términos de que debe tomar en cuenta tanto el fiscal como la jueza, de que él tuvo una conducta contraria a la que él exige como tratamiento procesal este mismo instante? Son preguntas periodísticas, ¿verdad? Por supuesto, y deben de ser preguntas también de la Fiscalía, porque todo esto es un conjunto de problemas que se presentaron en virtud de su acción como presidente de la República. Entonces, si él considera que la justicia hoy día no está libre, sino que está dirigida en su contra, entonces él mismo se está golpeando con la piedra en los dientes, porque él es el que hizo eso. Él es el que hizo eso, y no creo que actualmente se esté haciendo lo mismo, es decir, esté tomando de su propio chocolate, porque no se trata, yo no veo en qué puede haber una dirección de una venganza política. Valga, por supuesto, debe tener razones para impulsar un proceso penal, pero el gobierno, las entidades públicas, la función judicial, yo no le veo ningún interés personal en perseguirlo a Correa, sino más bien en perseguir el esclarecimiento de un delito. Porque si fuera así, si él como presidente, porque así él quiere sostener, él no puede cometer ningún delito, entonces no se hubieran ajusticiado nunca a los Videla del Cono Sur, a Pinochet, a Fujimori, a tantos otros expresidentes que por delitos similares o parecidos han tenido y han estado en las cárceles y siguen estando, como el caso de Fujimori en la cárcel. Es decir, él se ha creído tan valiente, tan ensimismado, tan fuerte y tan popular, que el pueblo lo ama y lo espera. Preséntese pues en el Ecuador, demuestre todo lo que él dice, preséntese en el país y dé su versión libre y exprese sus criterios y no se escude como se está escudando, permaneciendo fuera del Ecuador y solamente haciendo declaraciones a través de la prensa y esperando que grupos que están juntos con él, como el caso de expresidentes que han pertenecido a ese grupo de esa izquierda del siglo XXI, hagan todos los esfuerzos por decir
como el caso de Venezuela, como el caso de el propio Lula da Silva, de la Kirchner, sin leer el proceso, sin ser los entretelones, saber los entretelones del proceso, sin leer ninguna declaración, dice, es perseguido político porque se trata de Correa y pertenece a nosotros. Permítame. Así no se pueden argumentar los asuntos penales delicados y graves. Dígnese, doctor Solórzano Constantine, escuchar las opiniones de sus contertulios a la distancia. Es el jurista Ramiro García y el jurista académico, ambos son cosa igual, Salim Saidán, al igual que usted, doctor. El doctor Solórzano Constantine, con su vasta experiencia, doctor Salim Saidán, que llegó antecitos, voy a respetar el orden de llegada, si ustedes me permiten. El señor doctor Solórzano Constantine casi ubica, y quiero preguntar a ustedes si está en lo correcto, al expresidente Correa como el guionista de lo operado por los otros actores. En este caso Romero. ¿Y quién más, doctor? Para no no ilustrar inadecuadamente al público radioyente. Se me ocurre, el doctor uno sería el guionista y el otro también participó de alguna manera en el ensamble de todos estos delitos. ¿Por qué todos están coincidiendo, digamos, en el proceso que configuró el delito mayor que todos conocemos? Doctor Salim Saidán, muy buenos días. Buen día, Gonzalo, un gusto estar en su programa, gracias por la invitación. Considero que la audiencia de formulación de cargos que marcó el inicio de la etapa de instrucción fiscal es la que vinculó al señor Romero, al señor Tamayo, al señor Correa, luego de que inicialmente Chicaiza y Falcón habían sido investigados y contra los cuales habían formulado cargos. Esta etapa de instrucción fiscal, como efectivamente se señala en el reportaje que usted ha dado de lectura, Gonzalo, tiene una duración de 90 días como máximo y puede extenderse hasta 120 días. El artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal así lo permite. Por eso es que hasta el 18 de julio durará la etapa de instrucción fiscal. Los grados de participación, claro, si efectivamente se confirma la autoría intelectual del expresidente Correa en el delito de secuestro contra el señor Balda, pues será determinada por la justicia ecuatoriana. Yo le escucho al doctor Solórzano Constantine manifestar el autor, la autoría en la persona del expresidente. Yo creo por eso yo le trato más bien de guionista. Sí, yo creo que lo más importante va a ser que estos elementos de convicción en la etapa de instrucción, en la etapa de juicio, se puedan convertir en medios probatorios. ¿Sí? De hecho, ese es el curso legal que tiene que seguir el proceso, al menos en materia probatoria. Si es que efectivamente de esos elementos de convicción y luego de los medios probatorios se desprende la participación del señor Correa en el delito de secuestro, pues obviamente enfrentará una pena. Y en función del tiempo de prescripción de la pena, en función del rango de la pena que se establece en el Código Orgánico Integral Penal, pues se determinará el periodo de prescripción. Él ha dicho ya que en 8 o 10 años podría regresar al Ecuador, justamente supongo que pensando en el periodo de prescripción de la pena, ¿sí? Que está dado en función de la pena máxima más del 50%, según el Código Orgánico Integral Penal. En todo caso, mis colegas penalistas sabrán explicarlo mejor. No es mi área de experticia el tema procesal penal. Sin embargo, creo que es claro que en este caso el fiscal ha reunido todos los elementos de convicción. Se verá la necesidad de convocar después a una audiencia preparatoria de juicio, antes de que exista una audiencia de juicio,
y se determine la responsabilidad penal. Sin embargo, yo creo que en este caso sí es contradictorio el que el fiscal haya permitido esta ampliación de la versión una vez que se ha ordenado la prisión preventiva por parte de la jueza Camacho. Sí me parece ¿A quién le hace? No hacerle el juego, pero equivocadamente le da mayor amplitud o escenario ¿a quién? Coincido con el doctor Solórzano en el señalamiento de que parecería ser un trato especial que se le ha otorgado al expresidente Correa, cuando definitivamente él, como cualquier otro ciudadano, está sometido a la ley. La igualdad ante la ley tiene que respetarse y él no está por encima de la ley, no tiene por qué tener ningún tipo de privilegio. En este caso, pero bueno, más que un privilegio, yo creo que se trata de un desatino, ¿no? No creo que resulte... ¿Tiene el fiscal listo, digamos, con toda contundencia los elementos que constituirán su acusación? Ahora él tiene que acusar, ¿no? Y tendrá que ver también qué elementos de convicción se toman en cuenta y si después existe un dictamen abstentivo o un dictamen acusatorio. ¿Es necesario que el señor fiscal otorgue estas nuevas diligencias? Doctor García, bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo. Un saludo para todos los oyentes. Mire, yo creo que toda diligencia que ayude a tener mayores elementos de juicio, que abonen a más elementos de convicción, creo que procede, no es algo sustancial. Sobre el tema Balda hay que tener en cuenta algunos antecedentes. Primero, el señor Balda fue condenado por injurias en una querella seguida por el señor Correa. Así es. Ante la condena además totalmente ilegítima, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente proscribe la persecución penal en el caso de honor de políticos o personajes públicos. Una vez condenado, Balda va a Colombia para evitar ser encarcelado. Algo que pasó igual con Villavicencio, Jiménez y Carlos Figueroa, quienes también fueron condenados a injurias luego de una querella del señor Correa. Bueno, estando en Colombia, van agentes ecuatorianos de inteligencia, no se comunican en absoluto con la policía. Entonces no es que fueron a apresarlo para traerlo al Ecuador, porque si no, simplemente lo habrían hecho oficialmente y el operativo se habría realizado con la policía de Colombia. Pues no, en este caso se contrata sicarios con dineros públicos, y eso ya está demostrado, que cambiaron cheques por varias decenas de miles de dólares para financiar el operativo secuestro, como ellos mismos lo nominaron. Contratan sicarios colombianos y ejecutan el secuestro. Lo ejecutan además con una inoperancia tal que son detenidos inmediatamente. Y luego de ser detenidos, se establece que el carro en el que se realizó el secuestro había sido alquilado por uno de los agentes, me refiero al agente Chicaiza, que organizaba el operativo. Creo que para cualquiera con dos dedos de frente, está claro que el agente Chicaiza y el otro agente no actuaban solos, pues, y que tampoco tenían la potestad para ordenar fondos públicos para financiar esto. Es decir, de alguna manera, la defensa del señor Correa ahora nos está tratando de convencer a que un día el agente Chicaiza se despertó y dijo, oye, voy a secuestrar la Balda. y lo voy a hacer por mí y ante mí y sin ninguna orden superior ni mucho menos. Entonces yo creo que eso... Pero ¿es una equivocación del señor fiscal general? ¿Qué cosa? Esto de insistir en la culpabilidad del expresidente Correa. Yo creo que claramente, o sea, a ver, primero, hay algo que se llama motivación. La única persona que tenía una motivación personal, un interés real, interés propio, de echarle mano a Balda, era el expresidente Correa. No creo que la gente de Chicaiza haya tenido ni siquiera trato en lo personal con el señor Correa, con el señor Balda. Ni le ha de haber conocido. Pero claro, antes de realizar este operativo. Entonces, realmente quien tenía lo que en el ámbito penal anglosajón se llama el motive, la motivación, era evidentemente el señor Correa. Quien tenía la potestad. Era una acción revanchista de él, ¿no? Yo creo, en algo sí coincido. Predisposición a castigar. En algo coincido con el doctor Solórzano Constantini, y es en que yo creo que este secuestro era un delito medio, no era el delito fin.
Porque si hubieran querido... Se les escapó de las manos. Yo creo entonces. que sí. Porque si hubieran querido simplemente apresarlo a Balda, lo hubieran hecho oficialmente, hubieran destacado un grupo de policías ecuatorianos para que trabaje con la policía colombiana, y en conjunto le traían, porque además, al parecer, era muy fácil ubicar a Balda. Pero no, lo hacen a través de sicarios. ¿Sabes, Chicaiza? Lo hacen a través de sicarios. Pero, él es el primero en viajar, pues. Otra cosa que hay que tener el terreno. Otra cosa que hay que tener claro es que este tema ya se procesó en Colombia. Y se procesó y se condenó en todas las instancias. Hay sentencia. Y hay sentencia condenatoria ejecutoriada que la están cumpliendo actualmente los autores materiales. ¿Y se puede juzgar o digamos castigar con doble sentencia, una en Colombia y otro en Ecuador? ¿Cuál era la aspiración? Lo que no se puede, a ver, el no Correa, la no dos veces por la misma causa. Acá, donde manejaba la justicia. Exactamente. Sí, pero a ver, sobre este tema, ¿no? Porque hay alguna gente que dice, bueno, si ya se procesó en Colombia, ¿por qué se procesa ahora en Ecuador? Lo que no se puede es procesar a la misma persona dos veces por los mismos hechos. Pero los hechos se pueden procesar, y es más, yo creo que va a haber un tercero y un cuarto juicio, porque hay muchos que todavía no están. Ojo, los que firmaron esos cheques para financiar el operativo secuestro no están procesados, y ellos tienen que procesarse. Lo que se está discutiendo en el proceso ecuatoriano ya no es el secuestro, porque el secuestro ya no tiene discusión, se realizó. Lo que se está discutiendo en el proceso ecuatoriano es si los altos cargos del gobierno anterior organizaron, ordenaron, tuvieron intervención o no en este tema. Eso es lo que se está discutiendo. Y es más, yo creo que ni siquiera el tipo penal de secuestro es el que se discute ahora. Se discutirá, por ejemplo, peculado. Imagínese usted, uso de fondos públicos para secuestrar. O sea, es clarísimo peculado. De delincuencia organizada. Evidentemente existió una estructura vertical dirigida hacia la comisión de delitos. La pregunta es quién estaba en la cabeza. Entonces, de acuerdo a la gente de Chicaiza, quien daba las órdenes y quien daba la cobertura era el propio presidente Correa. Entonces, ahora eso es lo que se tendrá que probar. Y bueno, yo mucho me temo que con la prisión preventiva dictada, esto no va a pasar del llamamiento a juicio. Porque si no se presenta el expresidente Correa a la audiencia de juzgamiento, esto no camina. Él es el líder, el jefe mayor, el comandante de esta cadena de mando, según su lectura. Vea, me refiero a Correa, ¿no? Sí, claro. Los agentes trabajaban para la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, pero, por decreto ejecutivo del propio Correa, eran parte del Sistema Nacional de Inteligencia que reportaba directamente a la SENAIN. La SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia, era órgano de la Presidencia de la República. Y evidentemente todo esto se reportaba al presidente de la República, que además era público y notorio, tenía mucho conocimiento ya específico de cada cosa que se hacía dentro de la administración pública. Entonces, ahora resulta que hemos pasado del prohibido olvidar al prohibido recordar, ¿no? Ahora no se acuerda de nada, ahora no sabía nada, ahora estaba totalmente alejado de las actividades de sus inferiores en algo que le atañe directamente a él, porque, ojo, él se creyó como Rafael Correa en contra de Balda. Cada rato. Él niega a cada instante. Bueno, ha negado a todo el mundo. Acuérdese que hace un año ya no le conocía al gerente de la refinería de Esmeraldas, ¿no? Al señor Alex Bravo. Después de que apareció en la sabatina dándole abrazos, diciéndole, mi querido Alex, has hecho un gran trabajo. No, pues fue un abrazón, pues. Claro, y después resulta que mi querido Alex ha tenido 30 millones de cuentas en Suiza, 10 millones de cuentas en Panamá, y vaya a ver cuánta plata en otros lados, ¿no? Pero Balda no crea así, ¿no? Según el ex asambleísta, el expresidente coincide con nuestros invitados. El expresidente es el autor intelectual de su plagio en Colombia, en Bogotá, país en el que se refugió desde el 2010, tras recibir orden de prisión en un juicio seguido en su contra. Estoy leyendo literalmente la crónica de Marieta Campaña. También son investigados, en este caso, el exsecretario de la SENAIN, Pablo Romero, lo dicho por el doctor García, prófugo y con pedido de asilo en España. También está siendo investigado el exdirector de inteligencia de la policía, Fausto Tamayo, preso por la supuesta venta de pases policiales, y además 3 exagentes de inteligencia adicional.
En sus testimonios anticipados, 2 de ellos afirmaron que el expresidente conocía de las acciones que se venían cumpliendo para localizar a Balda en Colombia y traerlo de regreso al Ecuador. Sus declaraciones se dieron ante la jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, y se incorporaron al expediente fiscal. El viernes, el fiscal general Paul Pérez Reina dispuso versiones, ampliaciones de testimonios, peritajes y pedidos de información. Entre ellas, fijó para el jueves a las 12, ya lo dije anteriormente, la ampliación de la versión por parte de Rafael Correa, expresidente de la República, mediante videoconferencia desde Bélgica, país en el que reside. Marieta lo ubica de esta manera, casi configurando con todo realismo, pues no, lo que viene ocurriendo con la humanidad de el acusado. Ronnie Vallejo, ex edecán y ex secretario de Inteligencia de Correa, también debe ampliar su versión. La diligencia fue requerida por la defensa del expresidente, pero la Fiscalía ya había dispuesto esta comparecencia. Será este miércoles. Como Vallejo está fuera del país y permitirá que lo haga mediante videoconferencia desde el país en el que se encuentre. Así dice la norma. El exsecretario debe indicar su ubicación para coordinar con la embajada o consulado del país, de nuestro país, en el sitio que se encuentre. ¿Cómo podrá resolver este problema o ubicar, digamos, el escenario donde tiene que acudir el cónsul nuevamente con un recurso de videoconferencia? No es un recurso, sino un procedimiento, ¿no? Un procedimiento. Pérez también pidió a la Presidencia de la República que se informe la agenda presidencial de Correa de los meses de junio, julio y agosto del 2012. ¿Existirá esto? No, Correa era amigo de llevarse todo, hasta el último papelito de su escritorio. No creo que haya dejado nada. Pero para demostrar que el expresidente sabía de sus acciones en el caso Balda, el exagente preso Raúl Chicaiza, que nos está oyendo este momento, dijo que las mismas fueron difundidas en la Sabatina 274 de junio del 2012. Vamos nosotros también a apelar a ese archivo. Sabatina 274 de junio del 2012. Para hoy, a las 11:30, Balda también ha sido citado a ampliar su versión respecto a los hechos que se están investigando. Ahí termina me parecía importante leer todo el desarrollo de la columna de interpretación de la colega Marieta Campaña de Diario Expreso. Allí, ¿qué nos dice, doctor Solórzano? Perdone usted por haberme demorado en la relación informativa, en homenaje a que el público entienda cuáles son, digamos, las reiteraciones en que está incidiendo tanto la jueza, pero mucho más el señor fiscal. Dicen algunos de los analistas, mucho se demora el fiscal. No, ya tiene los elementos de juicio, ya están localizadas todas las cosas. En detalle faltan muchas cosas, dice el señor fiscal, nos dice a todos los ecuatorianos. ¿A usted qué le parece, expresidente de la Suprema, doctor Solórzano? Bueno, yo pienso que el fiscal pudiera pensarse que se está demorando en actuar, pero yo considero que todas las pruebas que quiere sustentar dentro del proceso de investigación son valederas, porque mientras más pruebas existan, más claro se podrá ver la incidencia del delito en manos de quien ha recaído. Todas las pruebas que se puedan hacer, circunstanciales, conexas, etcétera, y yo estoy de acuerdo que se deben evacuar
Lo que tal vez el público quiere y tal vez todos los ecuatorianos deseamos es que esto no se prolongue tanto en el tiempo y que las pruebas no se dilaten, sino que se hagan a la brevedad posible. Pero mientras más la dilación, la lentitud del fiscal, no le estoy acusando, señor fiscal, usted sabe que le tengo el mayor de los respetos, pero la dilación ¿perjudica a quién? Perjudica el caso, perjudica el esclarecimiento, porque en el Ecuador, sobre todo en ciertos asuntos judiciales, el dilatarlos, el hacer demasiado prolongado las diligencias judiciales, dan como resultado que el pueblo que tiene tanto interés en el asunto, que las partes que tienen tanto interés en el asunto vayan olvidando el tema y venga otro problema del país, otro escándalo en el país y vaya borrando el anterior. Yo creo que eso no debe dejarse pasar, porque en el Ecuador algún momento tendrá y deberá hacerse justicia en manos de quien caiga. No puede haber privilegios para nadie porque nadie está por encima de la ley. Por lo tanto, la prolongación o la pérdida de tiempo favorece a los sindicados. ¿Cómo ustedes han coincidido en estimar? El expresidente niega todo, pues no. Comenzando Ramiro y doctor Saidán, comenzando por su autoría. El audio con que Correa niega a CNN, por ejemplo, el haber anticipado o haberse anticipado en el caso Balda, tiene relación a este punto de vista que exhibió en una reciente intervención a través de la cadena latinoamericana. No, yo no recuerdo, pero es muy probable que pedí que vaya a Colombia para ver si Balda estaba ahí y organizar la deportación, como fue a Perú para organizar la deportación de Carlos Pareja Cordero, como fue a Colombia para buscar fugitivos de La Roca, ¿ya? Pero de manera perfectamente legal. Pero si Romy Vallejo es el que yo envié a perseguir a Balda para su secuestro, ¿por qué no está vinculado a Romy Vallejo? Esto no tiene el menor sentido, Rafael. De doctor Salim, ¿cuál es la cadena de manda que usted establecería? Como un simple ciudadano y como jurista, naturalmente. Usted no es penalista, pero el sentido común le hace perfilar, digamos, la responsabilidad de que el fiscal debe diseñar, construir, digamos, la cadena de mando. ¿Por dónde debería comenzar? ¿Quién ordena a quién primero? No va a decir que Chicaiza fue el que inventó esto, o Romero en Europa, o Romero en Ecuador, como sea. No, ¿quién inventó este secuestro? ¿Quién inventó esta terrible agresión que podía haber terminado en otras condiciones con respecto a la humanidad de la víctima del secuestro, obviamente? Bueno, para tener la certeza de la participación de Correa en la comisión de este delito, definitivamente se tienen que reunir varios medios probatorios. No basta con el solo testimonio o, bueno, con las versiones que se han dado en la fase preprocesal de investigación previa, con todo lo que se ha recabado como elemento de convicción en la etapa de instrucción, sino que también se necesita ver, por ejemplo, la animadversión que sentía Correa contra Balda, manifestada en varios enlaces sabatinos. Me parece que podría ser también un elemento adicional que podría ser tenido en cuenta en esta etapa de instrucción. No se olvide, Gonzalo, que la etapa de instrucción fiscal puede terminar por el cumplimiento del plazo de los 120 días en este caso, porque se pidió la extensión por 30 días más, o por decisión fiscal, cuando ya se han reunido los elementos suficientes. Yo creo que en este caso ya existen los elementos suficientes, de lo que entiendo yo, no solamente son las declaraciones de Chicaiza, de Falcón, las que permiten vincular
al expresidente de la República. La señorita Falcón, ¿no? Claro, los dos, no se olvide que son cooperadores eficaces y fueron cooperadores que intervinieron en una audiencia o en una diligencia en la que se recabaron sus testimonios anticipados, justamente para preservar esa prueba que es tan importante, ¿no? Entonces yo creo que esos son elementos de convicción que tienen que ser valorados en el conjunto del acervo probatorio. O sea, no solamente se tiene que tomar en cuenta una declaración de uno de los Pero ¿a quién establecería usted como principal en la cadena de mando de este delito? Yo comparto el criterio que se ha dado en este programa, en el que básicamente se dice que esto no puede responder solamente a un exceso policial, a un exceso allá aislado. Nos conduce Correa. Sino obviamente a una orden de un superior que fue ejecutada en este caso por 2 oficiales de la policía que participaron en este secuestro. Yo dudo mucho que esto responda a un simple exceso policial, sino obviamente a la animadversión que pudo haber tenido el señor Correa contra el señor Balda. Habían motivos más que suficientes para pensar que de algún modo había un interés de anular a este adversario político que contaba con mucha información que podría haber comprometido la responsabilidad de Correa en su momento. Yo creo que sí es todo apunta definitivamente a que hubo una orden superior y obviamente las sospechas se dirigen al señor Correa. Yo comparto ese señalamiento. Sin embargo, pero puede haber una orden superior también. Diga usted, doctor Farid Simons, mi cordial bienvenida a este Ramiro académico. García. Sí, el doctor García y el doctor Farid Simons desde la academia van a tener la bondad también ustedes de la academia, doctor. Pero van a tener la bondad de darnos una apreciación de quién fue el jefe, el director de la cadena de mando. Quien quiera puede imaginar que sin el beneplácito del presidente, el pedido, la exigencia, inclusive molesto por algunas cosas que se les escapó a los coautores en la cadena de mando, eso se veía claramente cómo él manejaba la justicia, pues no, a punta de carajazos, por decirlo menos, porque el carajo es una linda palabra para Correa. Digo, en comparación a las que él sabía utilizar, pues. Entonces, eso me estarán dando razón los que recibieron ese tipo de carajazos potenciales. Ese tipo de halagos. Muy bien. Entonces, Farid Simons, si me permite, desde su lugar de residencia, a través de línea telefónica o desde la Universidad San Francisco, tiene la bondad de acoger este pedido para saber cómo construyó la cadena de mando este ilícito. Tenga la bondad, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días a los colegas de la mesa, Ramiro, Farid. La verdad es que es difícil uno hacer una especulación de esta fue la cadena de mando. Lo que uno puede pensar en un contexto, pensando en el contexto histórico del país y en cómo se movían las cosas, que Correa tenía un control casi completo de algunos temas. Él dice ahora que Balda es el opositor 10.001. Si hay 10.000 opositores, Balda es el 10.001, listando la importancia, tratando de enviar un mensaje de que no era una persona que a él le interesaba en lo más mínimo. Pero hay que recordar en el momento que él ejercía el poder, la manera en que se refería a Balda, la manera en que trataba el tema Balda continuamente. Entonces, primero, no era un 10.001, claramente en un momento dado. Después hay un contexto institucional, un contexto político, donde hay una persona con una obsesión de control alta, que conoce casi todo y que tiene información sobre inteligencia, que tiene una relación directa con los aparatos de inteligencia. Entonces, yo más que especular, yo miré a lo que existe ahora, ¿no es cierto? Yeah. Ese contexto, primer momento hay un contexto y uno puede pensar en ese contexto. Después lo que hay ahora, hay 2 personas que señalan la participación directa de Rafael Correa en este proceso, en las decisiones sobre este proceso. A su vez, hay otra persona, que es el señor Romero, que está en los Estados Unidos, que él exculpa, y el señor Romy Vallejo, que
entendemos que no es que la relacionado directamente, pero que existe algunas otras fuentes de información. Lo que pasa para mí, más allá de la discusión global, es, en cualquier otro país, Correa estaría procesado igual. Y lo que hay que dejar en claro es que el lenguaje, el discurso de Correa, cuando se presenta como un perseguido y presenta esto como un absurdo, es lo que es reprochable en general desde un sentido de análisis más global, ¿no es cierto? El señor Correa está siendo procesado en función de una serie de una información que dirige todos los dedos hacia él. No es que hay una invención, no es que es un invento, como él quiera hacer ver. Entonces yo creo que más allá de estar en esta cosa de la cadena de mando, porque obviamente hay una información ya en el proceso que lo vincula, hay que señalar lo hábil que ha sido, o lo hábil que está haciendo, al igual que otras personas. Pero monta, usualmente, no, monta en coraje, no inusualmente, usualmente monta en coraje, doctor García, el presidente, cuando le dicen algo de su papel de líder en la cadena de mando, o su guionista fundamental, el que estaba, digamos, abiertamente por los ojos de la gente visto como el ofendido, entre comillas, pues no, por eso es que reacciona de esta manera. No, yo no recuerdo, pero es muy probable que pedí que vaya a Colombia para ver si Valde estaba ahí y organizar la deportación, como fue a Perú para organizar la deportación de Carlos Pareja Cordero, como fue a Colombia para buscar fugitivos de La Roca, ¿ya? Pero de manera perfectamente legal. Pero si Romy Vallejo es el que yo envié a perseguir a Valda para su secuestro, ¿por qué no está vinculado a Romy Vallejo? O sea, esto no tiene el menor sentido, Rafael. Ramiro, tenga la gentileza, Ramiro y Farid, vamos a escuchar a los otros invitados lo que ustedes van a intercambiar necesariamente. Usted, doctor García. Vea, Gonzalo, aquí vemos que hay un cambio de estrategia en la versión del expresidente Correa. Primero dijo que no sabía nada, que no se acordaba de nada y que él no tenía por qué estar al tanto de las cartas que le mandaba el agente Chicaiza en la presidencia. Es decir, no sabía nada. Ahora ya acepta que puede ser que haya enviado a agentes ecuatorianos a ubicar a Valde en Colombia. Es decir, me parece que hay un cambio total de versión. Y de estrategia. Él sabe, lo que pasa es que él sabe que hay algunos elementos de comisión que demuestran que él sí sabía que se destacaron agentes a Colombia. Lo que él está diciendo es que hubo un exceso, ahora, es decir, antes era yo no sé nada, lo que haya hecho el agente Chicaiza es de su consumo. Ahora, en cambio, lo que dice es, bueno, sí, mandamos agentes, pero hubo un exceso policial. Hubo un exceso policial, ellos debían ir donde la policía, y en lugar de eso, vea, se les ha ocurrido contratar sicarios, yo qué iba a saber. Un poco esa es la versión ahora del expresidente Correa. Insisto, primero, la motivación. ¿Cuál de todos los funcionarios del gobierno anterior tenía una motivación personal para cometer un delito contra Valda? El único era el expresidente Correa, que inclusive esa animadversión personal la judicializó. Y es por eso que Valda estaba en Colombia, porque Valda estaba ya prófugo, sí, de una sentencia injusta, de una sentencia ilegítima, de las tantas que emitieron nuestros jueces en los últimos años. Así que yo creo que está claro, aparte de la motivación, quien tenía el poder suficiente como para disponer un operativo de esta envergadura, y aparte de eso, disponer que se destaquen decenas de miles de dólares que se destinen para este operativo, evidentemente el único era el expresidente Correa. Todo apunta a él. Farid. Lo que acaba de decir Ramiro es verdad. Si uno escuchando la grabación de la negación absoluta, porque al inicio negaba totalmente todo, a esto, puede ser como fue a otros países. La particularidad es que aquí Valda no estaba detenido legalmente en ningún caso, ni había ningún proceso previo de detención de Valda. Hay que recordar que al inicio, cuando recién se empezaba a discutir este tema en este periodo, la afirmación que hacían los cercanos a Correa era que la discusión era sobre una persona que había sido deportada legalmente desde Colombia. O sea, todo se llevaba hacia ese punto, donde él está aquí y lo que hacían es emitir todos los documentos de la DAS donde estaba el tema del proceso de deportación, la parte legal, digamos, que fue la deportación posterior.
no la parte del secuestro y la conducción ilegal hacia las instalaciones de la DAS. Si al principio se empezaba la discusión al final. Con la discusión, cuando ya sale toda la información de Chicaiza y toda esta información de los cheques y el taxista, y además es una historia rocambolesca, ¿no? Porque cada vez que uno escucha la historia cómo fue, que coge el taxi mal, que se pierde la dirección, o sea, es una historia increíble. Cuando uno ya oye toda la otra parte, ahora dice, bueno, no, lo que pasa es que esto es lo que hacía usualmente, lo que normalmente hacía, es decir, ha hecho en otros casos, ha ido en otros países. Lo que pasa es que ahí se olvida claramente que en esto no había un proceso legal de detención, porque no había cedido, simplemente se había sido secuestrado. Claro, la estrategia sigue siendo este tema de yo no sé nada, a pesar de que ya acepta que han habido acciones, es decir, que la persona encargada de inteligencia del país viajaba fuera del país a organizar la extradición de algunas personas. Está diciendo, bueno, eso es usual, y ¿cómo puedo saber yo lo que hizo exactamente con Balda? Yo creo que ahí hay que darle vueltas todavía a algunas cosas, pero sí hay que pensar, me parece a mí, como dice Ramiro, que el único que tenía el poder en el país para organizar una cosa de este tamaño y que podía ordenar una cosa así tan complicada es Ronnie Vallejo, y sigue siendo la pregunta, ¿qué pasa con Ronnie Vallejo? Seguramente en este momento de la investigación no se ha encontrado información de que Ronnie Vallejo ordenó el secuestro. ¿Puede ser esa la versión? Porque sí hay una pregunta que hacerse. Normalmente, aquí está, una cosa de Correa, pero si hay una pregunta sobre Ronnie Vallejo. Como que confía más en el testimonio de don Ronnie Vallejo, el expresidente, como que confía más. Porque le pide que a él le pregunten. Pero la misma pregunta es por qué no está en el proceso. Eso también habría de ser. O sea, si esto es una cosa donde hay una participación ya directa, le está aceptando de hecho que ha viajado y demás, ¿por qué no está siendo procesado? ¿Él no participó en la contratación de las personas para secuestrar? ¿O qué? ¿No tiene conocimiento? En la versión que rindió recientemente, esa información no entregó. Hay algunas preguntas sobre Ronnie Vallejo que hay que hacerse, pero en todo caso, lo que está claro es que se cometió un delito, se secuestró, y no parece y es increíble, porque no hay forma de creer una cosa así, de que la gente de Chicaiza actuó por sí ante sí, eso es imposible. Entonces ahí hay dos vías, una es llegar por Ronnie Vallejo hasta el presidente Correa, que es la versión de Chicaiza, y el otro es que se quedaría en Ronnie Vallejo, que habría que ver por qué no está siendo procesado. Doctor García, mil perdones, pero tengo que molestarle a usted. El ex agente afirmó haber hablado 2 veces con el ex mandatario. Me estoy refiriendo precisamente a Raúl Chicaiza. Raúl Chicaiza hizo durante su testimonio anticipado este reciente 20 de junio, en la Corte Nacional de Justicia. En esa diligencia dirigida por la jueza Daniela Camacho, con la presencia del fiscal general, el doctor Paul Pérez, el ex agente afirmó haber hablado 2 veces con el ex mandatario. La primera comunicación se habría dado a inicios de agosto del 2012. La primera comunicación, a través de Pablo Romero, ex secretario de Inteligencia, quien puso la llamada en alta voz y en la que Correa habría dicho: compañero, el flaco ya sabe lo que tienes que hacer. Tienes el apoyo político, económico e institucional. Manos a la obra. Nos ha repetido Ramiro frecuentemente en el recuerdo del seguimiento. Repito, el ex agente afirmó haber hablado, para que nos escuche Rafael Correa, allá en Bélgica. Usted dijo lo siguiente, o usted declaró el ex agente lo siguiente. El ex agente afirmó, me refiero a Chicaiza, haber hablado 2 veces con el ex mandatario. La primera comunicación se habría dado a inicios de agosto del 2012, a través de Pablo Romero, ex secretario de Inteligencia, quien puso la llamada en alta voz
y en la que Correa habría dicho: compañero, el flaco ya sabe lo que tiene que hacer. Tienes el apoyo político, económico e institucional, manos a la obra. La segunda comunicación se habría dado el 14 de agosto del 2012. Se trató de una llamada directa en la que el expresidente le preguntó sobre la operación fallida del secuestro y para consultarle su situación personal. Según Chicaiza, quien se acogió al recurso de cooperación eficaz en la Fiscalía, su misión fue llevar el dinero a Colombia para pagar a las personas que realicen el operativo denominado Wilson y traer a Balda hasta Ipiales, frontera de Colombia con Ecuador. Pasado el mediodía, cuando se conoció el testimonio del ex agente, Correa se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter. Vean ustedes, escuchen ustedes. El ex agente señaló que Romero le había dicho que Correa quiere que le traigan a Balda como sea para que cumpla su pena y porque estaba ofendido la magnitud del poder del mandatario y porque estaba ofendido. Él pues, estaba ofendido el presidente. La magnitud del poder del mandatario. Ya. Está ofendido la magnitud del poder del mandatario a través de redes sociales. Chicaiza sostuvo que se pagó $28,000 en efectivo a integrantes de la fuerza pública colombiana, no ecuatoriana. $28,000 en efectivo a integrantes de la fuerza pública colombiana para que ejecuten este plan. También reveló cuál fue el detonante de todo. En una reunión con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, Balda le había ofrecido a Chicaiza, quien se presentó como empresario, equipos de inteligencia, de electrónica y de espionaje, y que ahí empezó la operación. Se ha develado que Fernando Balda estaba negociando con equipos de espionaje internacional. Raúl Chicaiza le informó a Pablo Romero y él a su vez le informa al expresidente. Todo esto tiene evidencias, hay mails, grabaciones de las reuniones de venta de equipos de espionaje internacional, manifiesta Diego Chimbo, el abogado de Chicaiza. Acá ha venido el joven abogado, al término de la diligencia en la que también rinden su testimonio anticipado de la ex agente Diana Falcón y del ex director de inteligencia policial Fausto Tamayo. Todo esto se aglutina y ¿qué hechos se descubren ya con mayor contundencia, diríamos así, doctor García y doctor Simons, si son tan amables? Bueno, yo creo que dentro del proceso, dentro del expediente, hay mucho más de lo que nosotros conocemos a través de los medios de comunicación. Yo creo que las evidencias que tienen, por ejemplo, las grabaciones que tienen, el contenido de los correos electrónicos que tienen, nosotros no lo conocemos todavía porque nos han dado a conocer al público. Eso se lo dará a conocer en la audiencia de juzgamiento que con seguridad se realizará, porque están detenidos los señores Chicaiza y no recuerdo el apellido del otro agente. Así que yo creo que, insisto, todo apunta al expresidente Correa, todo apunta a que la única persona, Vallejo me parece, es el agente Chicaiza y otro que está detenido, no recuerdo el apellido. Pero bueno, más allá de las versiones, porque, insisto, esto no puede basarse solamente en la versión de, yo hablé a través de un tercer teléfono y con el expresidente y el expresidente me dio órdenes. Con eso no se puede sustentar la certeza que requiere una sentencia de condena, ¿verdad? Pero yo creo que existen mucho más elementos de convicción. ¿Cómo cuáles? Grabaciones, correos electrónicos. ¿Qué dicen las grabaciones? Todo esto ya lo vamos a ver cuando... Audios, ¿no? Claro, audios.
Porque además, telefónica estamos hablando de agentes de inteligencia que se espiaban entre ellos. Claro. ¿Verdad? Es decir, evidente. Cuando dos agentes de inteligencia hablan por teléfono, los dos se están grabando mutuamente. Y eso ya por defecto, es una práctica por defecto de normal formación. para ellos, claro. Entonces, es un poco ingenuo pensar que todas las conversaciones que tuvieron sobre este tema, que de eso no existe audios. Evidentemente existe audios y el abogado de la agente Chicaiza lo ha dicho claramente. Le doy el nombre de la agente Diana Falcón, se llama. Diana Falcón es una. Y hay otro, pero no recuerdo. Otro que también intervino en el operativo. Pero bueno, evidentemente el que dirigía el grupo de agentes era el agente Chicaiza, que es quien Correa, además... Correa debe saber, ¿no? Que es, claro, y Romero también en España. Recordemos que Romero tiene que presentarse todos los días ante un juzgado allá en Madrid y le quitaron inclusive el pasaporte. Entonces, sé que ha pedido ya asilo político, vamos a ver si se lo conceden. No creo que España se meta en este rollo, pero bueno, vamos a ver, porque ahí influyen circunstancias de índole geopolítica inclusive, así que además de España está estrenando nuevo gobierno, un gobierno socialista. Habría que ver cómo reacciona Sánchez ante el pedido de asilo político. Pero bueno, vuelvo y repito, yo creo que sí, por asuntos ideológicos. Vamos a ver. No estoy muy seguro yo sobre eso, porque creo que el gobierno de Sánchez, que es un gobierno de una amplísima coalición, difícilmente va a meter... ¿Y una gestión de Maduro ante Sánchez? Difícilmente va a meterse en un rollo de estos, en este momento político, ¿no? Que además para España es muy delicado, muy delicado. Volviendo al tema Balda, Perdone, doctor García. Los ex y los actuales presidentes de la región con ideología socialista, ¿no cree que están ayudando abiertamente con todas sus amistades, sus acuerdos secretos, varios testimonios, un guión ampliado? ¿Están ayudando al expresidente Correa? Bueno, se están ayudando mutuamente. Es decir, en cada país en donde se ha procesado a uno de los miembros de este club, hemos visto que enseguida se activan la solidaridad de los otros expresidentes. Vimos con Lula en los últimos días. Bueno, lo que pasó ayer fue una cosa de locos. Terrible. Estuvo preso y preso 2 veces en el mismo día. Es decir, un poco en broma ponía en redes sociales que deberían instalar una puerta giratoria en la celda, porque no se sabe si se queda o se va. Sí, y volviendo al tema Balda, insisto, yo creo que el tema fundamental es motivación. Quien tenía una motivación personal contra Balda era el expresidente Correa. Motivación que inclusive se la plasmó en una querella que fue judicializada, ilegítimamente tramitada. Se dictó una sentencia condenatoria claramente ilegítima, contraria a toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección de la libertad de expresión. Y bueno, es por eso que Balda va a Colombia. Y luego, ¿quién tenía interés de traerle de los pelos a Balda? Evidentemente no era el agente Chicaiza, pues como nos quieren plantear. ¿Quién tenía la posibilidad de ordenar además un operativo internacional? No era el agente Chicaiza. ¿Y quién tenía la facultad de ordenar que se destinen fondos públicos dice Rafael a esto? Correa? No era el agente Chicaiza. Claramente no era el agente Chicaiza. Y obviamente pero no inculpa al expresidente. No, yo lo digo claramente, me parece que la única persona que tenía motivación personal en contra del señor Balda era el expresidente Correa. Eso sí, clarito. Es como patearle en la canilla o manda más, pues, ¿no? Y en esos corajes que no sabía administrar Rafael Correa, ¿qué sabría además, decir? estamos hablando... Impotente ante la posibilidad de capturarle, ¿no? Estamos hablando de 2012. Yo creo que el periodo de mayor poder en el ejercicio del expresidente Correa, cuando controlaba absolutamente todo. Claro, y en 2012, con Yalc en el Consejo de la Judicatura, con Chiriboga en la Fiscalía, con Polit en la Contraloría, con el Legislativo en un bolsillo, la Corte Constitucional en otro bolsillo, no había manera de prever que este escenario, me refiero al actual, se pueda dar. Ni para nosotros, ni para el expresidente Correa. No había manera de prever que en 2018 se iban a desclasificar
los documentos internos de la SENAIN, gracias a los cuales nos pudimos enterar quiénes fueron los agentes que participaron en el operativo. No había manera de prever que se iba a desclasificar los fondos utilizados por la SENAIN, gracias a lo cual nos enteramos que la gente Chicaiza cobró varios cheques por varias decenas de miles de dólares y que en el descargo ubicó la palabra secuestro. Es decir, todo esto en 2012 era imprevisible. Hoy por hoy creo que se van atando los cabos y yo creo que Fiscalía ha hecho un trabajo bastante acucioso, creo que lo ha hecho bien. Creo que además conozco a la jueza Daniela Camacho y me parece una persona honesta, recta, pese a yo no estar de acuerdo con la prisión preventiva que se dictó en contra del expresidente Correa, que me parece que lo trataron igual que los demás procesados, mal. Es decir, aquí en el Ecuador nuestra justicia normalmente abusa de la prisión preventiva y creo que dictar esta prisión preventiva en contra del expresidente Correa por haberse presentado en Bruselas y no en Quito, creo que es un exceso. Y además innecesario, teniendo en cuenta que ya en una semana termina la instrucción fiscal, teniendo en cuenta que luego de eso se tiene que llamar a una audiencia preparatoria de juicio y que luego se tiene que dar la audiencia de juzgamiento. Si es que faltaba la audiencia de juzgamiento, ahí sí, con toda razón y con toda legitimidad, láncele prisión preventiva, alerta internacional, lo que sea. Pero antes no. Pero bueno, insisto, pese a esto, confío yo en la honestidad y en el conocimiento de la jueza Daniela Camacho, y creo que Fiscalía, a cargo del fiscal Paul Pérez, está haciendo un buen trabajo. Un trabajo bastante acucioso. Además, vemos que es un fiscal con oficio, es decir, que sabe ser fiscal. No lo vemos a cada rato en medios de comunicación, no está exhibiendo las evidencias que tiene, por eso digo, creo yo que en ese expediente hay mucho más de lo que conocemos vía medios de comunicación, por eso ahorita estamos elucubrando qué habrá en esas llamadas y en esos audios, qué habrá en esos mails. Nada de esto lo sabemos todavía y no lo sabremos hasta cuando se los haga público en la audiencia de juzgamiento. ¿Cómo le parece a usted, Farid? Efectivamente, nosotros solo sabemos una parte del proceso, de la historia procesal. A ver, yo creo que es un proceso demasiado fuerte para que se haga solamente en base a la declaración de Chicaiza, ¿no es cierto? O sea, pensar que todo esto está sustentado en una declaración de un agente es muy poco para la etapa siguiente. Probablemente incluso para iniciar, para vincular la instrucción, uno podía aceptar que eso era suficiente, pero para pensar que se puede llamarle a juicio, esto es absolutamente básico y no creo que se sustentaría ningún juicio sobre eso. Ya. ¿Hay demandas contra Correa? Ayer publicaba el diario El Comercio. Y hay demandas interpuestas por Correa. Esto es interesante que ustedes escuchen, distinguidos ciudadanos de la República del Ecuador y de gran parte de Latinoamérica interesados en esto, para que nos haga un comentario. Quinto Pazmiño, 2007, demandas contra Correa. ¿Por qué causa? Por injurias. Carlos González, por injurias. Luego estuvo de acuerdo con Carlos, estuvo de acuerdo con el expresidente, pero le ha mandado y tiene pendiente una demanda contra Correa por injurias. ¿A qué juega Carlos González, no? Esto lo dice Gonzalo Rosero, para que tenga la bondad de respondernos desde la ciudad de Cuenca. Porque no entiendo. Miguel Palacios, por injurias. Otro que le ha demandado a Correa es Edgar Coral. Es un ex dirigente barrial. Sigue las demandas contra Correa. Juan Carlos Calderón, periodista. Danio Moral. Cristian Zurita, periodista. Danio Moral. Giovanni Chancusi es un policía, por Danio Moral. La revista Vanguardia, lo que ha quedado en la memoria de todos sus lectores. La revista Vanguardia, Danio Moral. Fernando Valda, secuestro. Gil López, injurias. Comisión Anticorrupción, lesa humanidad. Unidad Popular. Unidad Popular es un partido político. Tráfico de influencias le demandan, por tráfico de influencias.
El ex parlamentario, ex asambleísta Clever Jiménez, por injerencia judicial. Edwin Ortega, ex capitán de la Armada, por delito de odio. Fernando Villavicencio, por peculado, por venta de petróleo. César Montúfar, ex asambleísta, también por delincuencia organizada. Y en el 2018, Fiscalía de Oficio, aporte económico de las FARC. Las demandas, en cambio, interpuestas por Correa al Banco del Pichincha por daño moral. Les ganó. Diario La Hora por injurias. Demandas interpuestas por Correa. Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, daño moral, directivos del diario El Universo, y Emilio Palacio, editor de opinión. Responsabilidad ulterior es la causa de la demanda. Pablo Chambers, Gerardo Portillo, por falso testimonio, por invento diría yo que era. Por Fernando Villavicencio, por insolvencia. Por Eduardo del Pozo, por injurias. Por Martín Pallares, periodista, por haberle deshonrado. Solo falta la del Chapo Guzmán no puesto. Bueno, así lo sugirió. Así fue como se abusó de la función judicial. Así fue como se utilizó a la Administración de Justicia como brazo armado del poder. Así fue como se persiguió a quienes estuvimos al frente de algunos de la defensa en temas de derechos humanos los últimos años. Nos tocó ver en primera fila, por ejemplo, en el caso 10 de Luluncoto, todas las violaciones de debido proceso habidas y por haber, todas. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo en ese momento, dirigida por Ramiro Rivadeneira, no dijo absolutamente nada. Cuando le entrevistaron, dijo, en su momento me pronunciaré. Ya hasta lo votaron, lo cesaron y no hemos tenido nunca un pronunciamiento sobre ese tema. Y otros muchos, ¿no? ¿Cómo se procesó a los chicos del Mejía? ¿Cómo no se permitió que los abogados podamos acceder a los chicos? ¿Por qué? Porque como todavía tenían los moretones de las palizas que le habían metido, y por eso es que está con denuncia por tortura. Y cómo se procesó a los chicos del Central Técnico, cómo se persiguió a Villavicencio y a Jiménez. Es decir, una cosa de locos. Y que ahora el expresidente Correa, procesado con sus normas, porque ojo, toda la normativa que le están aplicando es la que él aprobó, con sus fiscales, porque ni el fiscal, ni la jueza, ni los jueces de Corte Nacional han sido puestos a dedo y ad hoc. No, todos ellos han sido fiscales y jueces desde el correísmo. Así que ahora decir que no hay independencia judicial por el hecho de que se le está procesando, no recuerdo un político, en toda Latinoamérica, que cuando es procesado no diga que es persecución política, tratando de deslegitimar las razones jurídicas de su procesamiento. Doctor Sadin, ¿cuáles son globalmente sus inquietudes? Comparto la apreciación de que se judicializó la política. Las controversias de carácter político fueron, en lugar de mantenerse en el ámbito político, se trasladaron a las cortes, ¿no? Lastimosamente. Y se activó el poder punitivo en varias ocasiones. Creo que se normalizó aquello, básicamente porque se sentía seguro en el de total impunidad en el ámbito judicial, de que cualquier tipo de denuncia iba a ser resuelta favorablemente para él. Me parece que la falta de independencia en la justicia a través de la instrumentalización del Consejo de la Judicatura fue también otro mecanismo que se utilizó frecuentemente para acallar las voces críticas. Esta mala costumbre de judicializarlo todo y activar el derecho penal, que es el último recurso a utilizar en el ámbito del derecho, me parece que son señales. ¿Por qué el último? ¿No es el más grave? El más gravoso. Más gravoso. El más gravoso. Decir, Por lo tanto, tiene que activarse cuando sea estrictamente necesario. Las conductas sociales más reprochadas deberían ser llevadas al ámbito penal. Sin embargo, los delitos contra el honor, las injurias, que en el Código Orgánico Integral Penal afortunadamente ya dejaron de ser delito y ahora son
contravención y con una pena inferior, fueron los instrumentos utilizados por Correa para callar las voces críticas. Definitivamente se utilizó el derecho penal, se utilizó el delito contra el honor, la injuria calumniosa, y eso yo creo que es importante ponerlo en contexto, como decía Farid. En todo caso, creo que en cuanto al caso Balda, hay una pequeña precisión que yo quería hacer respecto a lo señalado por Farid. Tengo una observación que hacerle a Farid en el sentido de que en el 2009 sí se presentaron 2 denuncias contra Fernando Balda. La una fue por un delito contra la seguridad del Estado y la otra, si mal no recuerdo, era del exdirector de la Unidad Técnica de Seguros. En el 2010 me parece, se dictó un auto de llamamiento a juicio y en el 2013 se lo condenó. Inclusive de lo que recuerdo, creo que sacaron a luz algunos temas relacionados con el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. O sea, estaban buscando el pretexto para anularle a Fernando Balda, más allá de si fue o no responsable en las distintas denuncias que se le presentó. Yo creo que era evidente que había una animadversión que se utilizó a todo el poder. Inclusive Alexis Mera me parece que presentó una de las denuncias en el 2009. Y eso es importante tenerlo en contexto, como decía Farid, porque eso determina que hubo una cadena de actuaciones que nos hacen pensar que había una animadversión contra Fernando Balda que hacían necesario tomar algún tipo de acción para anularle. Si es que efectivamente existía un requerimiento de parte de la justicia ecuatoriana a la justicia colombiana, pues se tenía que haber canalizado a través de las vías regulares. En el 2013 llega la condena de Fernando Balda. ¿Por qué en el 2012 se realizan estas gestiones supuestamente para ejecutar la deportación, si es que todavía no existía una condena y un requerimiento formal a través de los pares judiciales de los dos países? Me parece a mí que hay que investigar no solamente al expresidente Correa, sino las facilidades dadas por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ¿no? Creo que él también es un actor clave en esto, que facilitó. ¿En qué sentido es clave? Facilitó. El expresidente, digamos, el actual presidente. Sí, el todavía presidente de la República Colombiana, creo que también tendrá que de algún modo ser investigado en este caso, porque me parece a mí que toda esta cadena de hechos no se podía haber ejecutado si no era con la facilidad de una autoridad colombiana y más que nada si es que estaba involucrado de algún modo el presidente de la República Colombiana. Habrá que investigar, insisto, no es un señalamiento, pero creo que tiene que dirigirse a la investigación. Hagamos la fineza de potencializar y englobar, digamos, sus inquietudes. Tenga la bondad, señor doctor Farid Simón. Sí, yo creo que Salim tiene la razón. El señor Balda estaba evidentemente perseguido. No es un personaje, yo creo que hay que decir una cosa, hay que recordar, Balda no es un personaje especialmente transparente, ¿no es cierto? No es una persona que uno le vea y diga qué víctima, pobrecito, porque tiene muchas historias alrededor. Puede ser que muchas han sido construidas desde el poder, uno no sabe, yo no le conozco a él, no sé quién es él, más allá de lo público, no tengo ninguna otra información sobre él. Entonces, a él se le construyó un aura de ser no ser una persona totalmente transparente. Y eso me parece que en parte fue un ejercicio de poder, efectivamente, y tiene muchas historias contra él que hacen pensar que este tema de lo de Colombia no era un hecho aislado. A él, evidentemente, había una animadversión directa desde las más altas esferas de poder y como se decía hace un rato, solamente hay que escuchar las sabatinas, cómo se refería a él. A ver, hay tres pedazos de la historia. La primera, sí, efectivamente, Correa usó el Estado y usó su poder para callar las voces críticas. Y no es que tenía que perseguir a todos los opositores, a todos con nombre y apellido, con lista alfabética. Bastaba mandar mensajes. Ganó todos los juicios, todos, hasta que llegó el juicio de Martín Pallares, que cuando él ya había dejado el poder. Había sistemáticamente ganado los juicios. Y los juicios que se presentaban contra él se desestimaban y hasta se aprobaban normas para ser procesados. Hay el ejemplo más burdo de esto. Es la famosa Ley Orgánica de Comunicación, que decía que toda pieza comunicacional podría ser procesada, excepto las sabatinas, excepto las piezas de comunicación estatal. Así que Correa podía decir lo que sea en la vida, y él estaba al margen del procesamiento por una norma jurídica. Hay una estructura
creada en el correísmo, una estructura claramente de persecución, no había independencia de funciones, había un control institucional. El tema es que con él, particularmente con él, el sistema de justicia tiene que ser muy cuidadoso y muy riguroso de que se le respeten todas las garantías del debido proceso de manera puntillosa, porque nunca se trata, a ver, nosotros no debemos caer en la potencial acusación de que lo odian. No, además, ¿sabe qué? Creo que es un deber de todos los que hemos defendido la democracia, las garantías del debido proceso, el respeto a la independencia de funciones. Hacer lo contrario a lo que él hizo con nosotros. Exactamente, exigir de manera, pero rigurosa, que se respeten todos los derechos. Hay una cosa también, yo creo que importante en el caso de Correa y de la lógica con la que se maneja todo este proceso, que hay esta idea de que hay una persecución a los líderes progresistas y que todos son víctimas de esta guerra jurídica dirigida a inhabilitarles porque es una venganza de las élites. A ver, en el caso más claro de demostrar que es así es que los procesos judiciales tienen que ser muy, muy rigurosos y muy cuidados. Ahora, si hay un tema complicado, y yo estoy totalmente de acuerdo con que este fiscal estaba ya nombrado fiscal antes, era fiscal, no fiscal general, pero era fiscal, la jueza Camacho era jueza, no fue nombrada ahora, y hay este tema de justificar claramente por qué el fiscal general está en esa posición. Y deben sacar nuevamente, yo creo que es una obligación que tiene que asumir el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, de publicar los puntajes antes de la metida de mano de los del Consejo de Participación anterior para demostrar que en realidad lo que se estaba haciendo es ajustando los resultados. Ok. Eso. Yo le quiero pedir, doctor Carlos Solórzano Constantinia, conjuntamente con mi agradecimiento por habernos esperado, pero la idea del periodista y de este medio de comunicación es reunir los mayores elementos de juicio, que desde el lado jurídico no solamente el ámbito político debe ser plural en la indagación, sino también en el ámbito jurídico propiamente dicho, procesal propiamente dicho, las mejores mentes, los mejores elementos de juicio, las razones que escuche la gente, tienen todos los que han intervenido, así sea con una opinión o un análisis como este que Rafael Correa quiere exigir, y hay que darlo a conocer a la ciudadanía, un perito que analice la personalidad de los ex agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón. ¿Con qué objeto, expresidente de la Suprema, Carlos Solórzano, con qué objeto, cuál cree usted que este análisis psicológico que exige de Raúl Chicaiza y Diana Falcón, el expresidente Rafael Correa, quiere instrumentar como estrategia de última hora? Tenga la bondad. Muchas gracias. Nosotros, muchos abogados, decimos que en muchos se excusa, se acusa. Rafael Correa, tratando de evadir su responsabilidad bajo mi criterio, ahora da una versión diferente diciendo que él mandó en muchos casos agentes para ver si estaban o no en diferentes ciudades personas perseguidas por la justicia. Pero me estoy enterando que en el caso de Balda todavía no había sentencia como para pedir la extradición y por lo tanto no se siguió ese proceso de extradición que hubiera sido lo justo. Consecuentemente, Correa ya está aceptando que sí se mandaron agentes a investigar, según él, a dónde se encontraba Balda. Pero de allí se desprende una cadena de mando que sus agentes no solamente fueron a establecer a dónde se encontraba Balda, sino que hicieron, y sobre todo lo más grave, consiguieron a personas del bajo mundo de Colombia para que realizara un secuestro de Balda. Entonces no puede inferirse
que Correa desconocía esa actitud de los agentes, porque entonces los agentes habían actuado solamente porque a ellos le parecía que eso era lo correcto. Por otro lado, así como quiere él que se investigue la situación psicológica de los que declaran en su contra, también debería hacerse un estudio entonces psicológico de él como acusado, porque él está introducido dentro del proceso y consecuentemente también habría que hacer un estudio psicológico. Y esto lo digo porque adicionalmente, porque era un modo de ser de Correa, y siempre es válido saber que la persona que está acusada, cuál ha sido su antecedente, su formación, su utilización, su poder. Entonces era una situación permanente de Correa, como se ha establecido en este importantísimo asunto que usted está ventilando, que era una forma de ser de Correa. Él no aceptaba que nadie lo critique. No le gustaba perder. Y por eso ni con sus hermanos. Ha mencionado con mucha importancia la cantidad de juicios que él iniciaba, porque sabía que tenía el poder de manejar los juicios a su antojo. Entonces, ese estudio jurídico, psicológico, político, tiene mucho que ver para los elementos de convicción que se tenga en el momento del juzgamiento definitivo. Yo creo que Correa, mientras más habla, y hay que hacerlo hablar, porque mientras más habla, él mismo va dando elementos de mayor acusación en el caso que se está ventilando ahora y en los muchos otros casos. Por eso le preguntaba a usted, mil perdones, doctor Solórzano, por eso le preguntaba a usted cuál es la idea que tiene el expresidente al solicitar emergentemente un análisis psicológico para Diana Falcón y Raúl Chicaiza. ¿Con qué se asomará en términos de estrategia de defensa? Bueno, yo pienso que esa estrategia de defensa es poner peritos que digan que esos agentes no estaban cuerdos o que esos agentes se extralimitaron en sus funciones y cosas por ese estilo, como una forma de exonerarse de responsabilidad, para decir: yo no mandé a hacer lo que ellos hicieron. Yo mandé solamente a averiguar dónde estaba Balda y ellos se extralimitaron. Ese es el punto al que él quiere llegar, para mi concepto, y lo que quiere salirse, o con eso quiere salirse de la responsabilidad. Pero a contramáquina... Por eso le abandonó a Chicaiza. Y a contramáquina eso le rebota encima, porque así, si él quiere hacer ese análisis psicológico y si el juez o el fiscal lo ordena, también tiene que hacer un análisis jurídico, psicológico y político de Correa. ¿Por qué actuaba Correa así, para inferir que en el caso Balda actuó de determinada forma? Bueno, ahora no tiene que protestar, doctor Ramiro García. El expresidente, ¿recuerdan ustedes, señores oyentes, lo que mencionó al comienzo de su mandato? Eso fue contundente. ¿Por qué nos olvidamos los ecuatorianos estas expresiones? Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter, para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho y que tiene su extraño. ¿Qué tiene de extraño, doctor García? ¿Qué tiene de extraño comerse la democracia? Es eso. Porque no puede haber un Estado democrático en una sociedad donde no se respeta la independencia de las funciones, especialmente de la función judicial. Cuando hay jueces controlados, cuando hay jueces sometidos, entonces, claro, la impunidad, la corrupción campea, y eso lo hemos visto
Y eso lo hemos visto en los últimos 10 años de manera especial. Resulta imposible generar estrategias anticorrupción, por ejemplo, o políticas públicas de integridad, si no se tiene una justicia independiente. Y sobre esto me permito mandar un saludo. Tenemos una televidente de lujo desde Salamanca, España, Sofía Vera. Ella es la primera ecuatoriana en realizar un máster. Así es, Sofía, un cálido saludo de parte nuestra y muchas gracias por la sintonía. Nos está escribiendo. Ella es la primera ecuatoriana en realizar un máster en estrategias de anticorrupción y políticas de integridad. Así que esperemos que cuando regrese acá al Ecuador usted le invite para... Tiene mucho que analizar. Ajá. Antes mismo. Ahora me deja... Perfecto, y le dejo el contacto para que nos ilustre desde allá. Y eso le decía, el control de la justicia, el control de los jueces genera impunidad, por una parte, y por otro lado genera persecución. O sea, mientras a algunos les llegaba el sistema penal solamente por aplaudir, como el caso de Francisco Endara, otros se llevaron decenas de millones de dólares y no les pasó centenas de millones de dólares y no les pasó nada. O sea, tenemos un montón de nuevos ricos que están ahorita regodeándose en su riqueza y que están de lo más tranquilos. Tenemos un montón de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, caso 10 del Unocoto. Los insultadores de ayer gigantescas en las redes, ¿no? Pero por favor. Toditos están forrados de plata, ¿no? Claro. Pero además, claro, y dicen que no les topemos del nombre. Hablando de honestidad. Exactamente. ¿No? ¿Verdad? Desparramando agua bendita y repartiendo escapularios por poco, ¿no? Entonces, claro. Sí. Y ahora vemos que fueron parte de uno de los esquemas más corruptos que hemos tenido desde el regreso a la democracia. Ramiro García. Muchas gracias, señor doctor. Muy amable. Volvemos entonces con la nueva política exterior del señor presidente Moreno. Claro. El presidente Moreno habla sobre la situación de Venezuela, el Ecuador de la frontera. Gracias, Ramiro. Diálogos con el ELN en Colombia, Estados Unidos y Europa. De todo esto vamos a hablar con interesantísimos invitados: César Carrión, César Rodríguez, Santiago Basabe, en la cadena Democracia, buscando la verdad.